Jeremías capítulos 19 al 21. No sé si alguna vez has tocado fondo o te has encontrado en un momento de tu vida muy crítico, muy doloroso, donde abundaba el sufrimiento, la ansiedad, incluso la depresión, el dolor, etc. Pues aquí pasa igual. Hasta alguno de los profetas llegó a experimentar este sufrimiento, este dolor, este momento de tocar fondo, porque cuando nos encontramos en este momento no vemos más que oscuridad, todo oscuro, no se ve por ningún lado un rayito de luz, pero sí lo hay, y te lo digo porque yo también en su momento pasé por ahí y Dios me rescató, no dejó que llegase a ese hondo. Vemos cómo es algo que no solo le pasó a Jeremías, sino que también le pasó a algunos profetas más, como Elías. Fueron profetas que maldicieron el día de su nacimiento, en el extremo límite de esa angustia interior. Pero recordad que siempre hay esperanza, que aunque si estéis pasando por este momento, siempre hay luz, aunque no lo veamos. Así que él se preguntaba que para qué había salido del seno, para experimentar pena y aflicción y consumir su vida en la vergüenza. Él llegó a ese momento en que no entendía nada, en que era perseguido, que lo traicionaban, etc. Pero antes de llegar ahí, empezamos por el capítulo 19, que habla sobre el jarro roto, el jarro de cerámica, y de un altercado con Pashur, que Pashur era el inspector jefe de la casa de Yahvé. Así que, hablando de acciones simbólicas, en el capítulo anterior hablaba de que Jeremías fue a casa del alfarero y vio cómo moldeaba esa vasija de barro. Ahora está viendo ese jarro roto. Va a comprar un jarro de cerámica. Todo esto fue ordenado por el Señor. Vemos la gran obediencia de Jeremías y su fidelidad hacia Dios. Luego tomó a algunos ancianos y sacerdotes. Después de esto fue a transmitir el mensaje que Dios le había dado, y delante de todos ellos, para que entendiesen mejor el mensaje, rompió ese jarro. Esto lo acompaña su explicación de por qué pasa todo esto, pero en resumen lo que les viene a decir es que pasará con el pueblo de Dios como con ese jarro, que habrá destrucción. Así que Dios está advirtiendo y Dios está dando las razones por las que iba a traer esa desgracia. Aquí habla de esos sacrificios humanos. Había muchas personas que llegaban a sacrificar niños y él dejaba claro que no quería esto, que no quería sacrificios humanos. Estaban adorando a otros dioses y esto parece ser que era un requisito, y esto era horroroso a ojos de Dios, porque Dios no quería esto. Así que dice: toda la calamidad que he pronunciado contra ella, porque ha atesiado su cerviz, desoyendo mis palabras. Todo esto, el juicio les venía porque el pueblo estaba oprimiendo al prójimo, estaban siendo injustos con las personas y Dios vino a hacer justicia. En el capítulo 20, que es donde continúa hablando de esto, habla sobre el sacerdote Pashur, que su nombre significa libertad, tranquilidad o paz, alivio. Sin embargo, lo que hace es pegarle una paliza a Jeremías, que según he visto en el estudio es muchísimo más grave lo que le hizo a Jeremías, pero esto solo Dios lo sabe, y lo mandó al calabozo, aunque lo sacó al día siguiente, como haciéndose el misericordioso, el humilde, pero Jeremías soportó una dolorosa deshonra pública. Fue considerado falso profeta, traidor, mentiroso, todo lo que no era. Pues así le llamaron, solo por ir diciendo la verdad y no decir lo que todos decían, que era mentir al pueblo diciendo que iba a haber paz, cuando no iba a haber paz, porque estaban haciendo cosas que no estaban bien, no estaban siendo buenos con las personas y les iba a venir un juicio, les iban a corregir. Pero claro,
Ellos no querían escuchar la verdad, no les interesaba, porque no querían escuchar eso. Entonces, cuando realizó esto Pashur, le dijo Jeremías, no, tú no te llamas Pashur, o sea, tu nombre es terror en torno, terror por todos los lados. Y este sacerdote también profetizaba en falso. Lo que Dios le dice es que iba a entregar todo lo de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, en manos de Babilonia, y que la destrucción vendría. Esto lo dijo Jeremías después de salir de ese calabozo. Su mensaje no cambió. Él podría haber mentido para que lo dejasen tranquilo, para que lo dejasen supuestamente en paz, pero siguió defendiendo la verdad y siguió siéndole fiel a Dios. Su mensaje no cambió. Luego vienen unos extractos de las confesiones que son unas imágenes de seducción y lucha, una influencia de Yahvé en el profeta. Y es un diálogo de Jeremías con Dios, donde empieza diciéndole, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Él no quería seguir, porque la palabra de Dios, el decir la verdad, lo que hacía era que las personas se burlasen de él, porque lo que él decía aún no estaba sucediendo. Entonces las personas no le creían porque había gran multitud contradiciéndole, otros falsos profetas que le contradecían. Entonces él contempló renunciar. Sin embargo, lo que él decía es, había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente, prendido en mis huesos, que intentaba en vano sofocar. Él descubrió la imposibilidad de negar su llamado. No podía negar aquello a lo que Dios le llamó. Su palabra era incontenible y tenía que contarlo. No podía callárselo. Es muchas veces lo que nos pasa a los cristianos, que somos testigos de ese amor infinito del Señor y no podemos callarnos. Es que lo tenemos que contar porque ojalá todos experimentasen ese amor, todos supiésemos ver cómo Dios nos ama, a pesar de que muchas veces nos rebelemos contra Él, le fallemos. Él sigue estando ahí. Otro ejemplo que nos da Jeremías es que sus dudas nunca se expresaban en público. Y esto es una gran lección, porque lo que me pasaba a mí fue que hubo una época que vi que me quejaba muchísimo y esto no me gustaba porque realmente la queja es ser desagradecida. Entonces se lo comenté a mi director espiritual y me dijo, plantéaselo al Señor, quéjate delante del Señor. Y es que es verdad, porque tú cuando te quejas delante del Señor, realmente te estás desahogando con Dios y no estás perjudicando a los demás, porque quejarte enfrente de los demás pues puede llevar a que también afecte a las otras personas esa queja, aunque no sea de ellos. Pero claro, ya cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero sí que es verdad que, oye, es difícil, pero qué bonito es desahogarse con Dios y qué bonito también es expresarle tus dudas al Señor en privado. Tener esa privacidad y esa relación con el Señor. Todos estaban mirando a ver dónde tropezaba Jeremías para señalarlo y decirle, mira, tal, ¿veis? Este es muy falso, dice mentiras. Estaban viendo a ver cuándo caía. Y Jeremías seguía demostrando esa seguridad, esa confianza en Dios. Pero Yahvé está conmigo como un campeón poderoso. Por eso tropezarán al perseguirme, se avergonzarán de su impotencia, deshonra eterna, inolvidable. Dios se iba haciendo mucho más grande y la miseria de Jeremías se iba haciendo mucho más pequeña, conforme Dios se iba haciendo grande. O sea, Jeremías iba narrando esa grandeza del Señor y reconoce que es el juez de lo justo, que escrutas las entrañas y el corazón. A ti te he encomendado mi causa. Jeremías descansaba en el Señor. Jeremías perseguido, Jeremías agobiado seguramente, y en estos momentos críticos él estaba encomendándose al Señor, dejando todo en sus manos, quitando sus cargas, sus preocupaciones, sus problemas y dejándolo en manos del Señor. Le alaba su poder y acaba con
esta expresión de dolor, con estas palabras tan dolorosas, donde él se pregunta que para qué había nacido, porque él le dolía lo que iba a venir, le dolía el juicio y él a lo que significaba en ese experimentar la pena y aflicción y consumir su vida en la vergüenza, lo que se refería a la vergüenza era a la incapacidad para evitar la catástrofe que amenazaba a su pueblo, porque Jeremías amaba a su pueblo y amaba a su gente y sabía que no estaban haciendo las cosas bien, sabía que necesitaban ese juicio, pero igualmente les dolía. Así que vemos cómo confiar en Dios no hacía que todo fuese fácil ni triunfante para Jeremías, pero Jeremías lo seguía haciendo, seguía siendo fiel y seguía sabiendo que a pesar de estar en este momento tan crítico, Dios estaba con él, Dios estaba ahí acompañándole. Por último, el capítulo 21, del capítulo 20 al 21 pasan como unos 20 años. Se habla de 20 años después, donde nos encontramos que los ejércitos babilónicos están en Judá y Jerusalén está sitada. Aquí se encuentra, pues, después del rey Joaquín y trata sobre la respuesta que se les da a los enviados del rey Sedecías, que envía a Pashur, este es otro Pashur del anterior, y al sacerdote Sofonías, donde Jeremías. Entonces van a consultarle a él, que realmente van a consultar a Yahvé, después de ignorarlo, rechazarlo, endurecer su corazón, etc. Entonces ellos Pashur y Sofonías eran mensajeros intercesores que iban a hablar en nombre del rey Sedecías. Entonces, poco después de esta profecía, los babilonios capturaron a Sedecías porque iban a pedir a ver si se calmaba el juicio, pero no, porque Dios fue justo, hizo justicia con todos. Entonces sí que se les llama a tomar una decisión después de esto al pueblo de Dios, donde se les propone el camino de la vida y el camino de la muerte, y ellos deben elegir por dónde ir, porque si querían vivir, deberían ir al exilio, pero si no querían vivir, iban a ser destruidos quedándose en el pueblo. Así que cuando ellos estaban luchando contra Dios, su única esperanza de éxito era la redención, era rendirse, arrepentirse sinceramente de lo que habían hecho, de los pecados, de los fallos, de cómo habían tratado a los demás, reconocer sus errores. Así que, por último, se les llama de nuevo a ese arrepentimiento, a que hagan justicia cada mañana, a que salven al oprimido de la mano del opresor. Y dice Dios: pues yo seré quien os pida cuentas según el fruto de vuestras acciones. 3 capítulos muy intensos, 3 capítulos que dicen muchísimas cosas, pero lo importante es saber que cuando estamos tocando fondo en momentos tan duros, siempre está Dios con nosotros, aunque no sepamos ver. Siempre hay esperanza, siempre hay luz. Y si estás pasando por uno de estos momentos, que sepas que tienes todo mi apoyo y que no estás solo. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda, que no se te olvide. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.